Son las 5 p.m. en punto. Buenas tardes. En la casilla número 1, histórica carrera. ¿Será Mary Foley republicana o Jerry Askins, demócrata, la primera gobernadora mujer de Oklahoma? En la casilla número 2, ¿por quién votaron los hispanos y por qué? En este día de elecciones tenemos las respuestas a esto y más a continuación. Bueno, comenzamos hablando de los comicios del día de hoy. Sin duda, esta será una elección histórica. Aquí en Oklahoma, por primera vez, una mujer ocuparía la posición de gobernadora. Esta tarde tenemos una cobertura en equipo con nuestros reporteros, cubriendo las carreras que más impactan a los hispanos. Luis Estrada y Bianca López Valencia están a la espera de informarles desde varios recintos electorales alrededor de Oklahoma City. Pero antes, las cámaras de T30 Noticias estuvieron en la secundaria Dick Creek, en Edmond, cuando la candidata republicana a la gobernación, Mary Foley, y su esposo votaron esta mañana. Después de ejercer su voto, Foley regresó al centro de campaña para seguir con trabajos de reclutamiento de votantes de última hora. Me siento muy bien por el progreso de la campaña, pero sabemos que esto todavía no es el fin. Esto acabará cuando los centros sean cerrados a las 7 de la tarde y el último voto sea contado. Si gano, estoy muy emocionada por el futuro de nuestro estado. Precisamente para hablarnos de cómo luciría una administración republicana de Mary Foley, vamos a pasar con Luis Estrada, que nos trae un análisis sobre el tema. Correcto, Carlos. Me encuentro en el suroeste de Oklahoma City, donde hay una gran concentración de votantes hispanos. Estoy cerca de los centros de votación. Hemos hablado con algunos de los que han ejercido el sufragio, expresan su preferencia ya sea por Jerry Askins o por Mary Foley. De esta última, ya mencionabas que ejerció su voto también temprano. Y pues hemos preparado algo de análisis sobre cómo es su plataforma política, económica y cómo podría funcionar si ella ganara. Cuando se escucha hablar de Mary Foley sobre economía y trabajo, hay algo que está detrás de toda su propuesta política. Para esta analista de la Universidad de Oklahoma, la manera como la republicana gobernaría el estado estaría claramente definida por el factor económico. Siempre hay una diferencia entre las promesas de una campaña y la realidad para gobernar. Y realmente el presupuesto que va a afrontar el nuevo gobernador tiene un gran agujero en él. El discurso político de Foley apuntó siempre hacia el mismo sitio durante los debates. Tener una fuerza de educadores, mantener los impuestos más bajos, mantener bajo los costos operativos de los negocios. Pero la señora Rosenthal dice que Foley tiene que enfrentar un gran desafío para hacer eso. Pienso que la nueva gobernadora tiene que ver una combinación de recortes en impuestos como también aplazar créditos de los impuestos. Y no veo cómo el presupuesto puede estar amarrado con bajar grandemente los impuestos y que funcione. Ese es el gran desafío que el nuevo gobernador tiene que enfrentar. Mary Foley tiene en su plataforma política y económica a la reforma empresarial en favor de crear más empleos y oportunidades, crear más trabajo para las empresas e industrias y que contraten a más personas, impuestos más bajos para las familias y pequeñas empresas, mejorar el sistema de compensación del trabajador, reducir el gasto derrochador en el presupuesto del Estado, entre otras cosas. Rosenthal cree que Oklahoma tiene un sistema conservador en temas económicos y que por ello tiene bajos impuestos desde ya. Y pienso que la llave para un exitoso desarrollo económico para el nuevo gobernador no solo va a ser en términos de impuestos, sino en cómo proveer una fuerza de trabajo altamente calificada. Pero para crear su plan político económico, Mary Foley tiene que saber negociar con los legisladores, dice Rosenthal. Puede encontrar más posiciones conservadoras que las suyas, o tal vez menos, en los legisladores. Es el más grande desafío que puede tener un gobernador. La analista también no ve la manera como Foley pueda ofrecer buenas compensaciones a los trabajadores sin que esto afecte los intereses de las empresas que quieran invertir sin mayores complicaciones. Pero ¿qué hay detrás de los temas inmigratorios de Mary Foley? Donde sí concuerdo con Arizona es en el tema de seguridad nacional, de la seguridad de la economía y asegurar nuestras fronteras. Yo estoy a favor de las personas que vienen a Estados Unidos legalmente y siguen nuestras leyes.
No puedo especular hacia dónde va con temas de inmigración, pero ciertamente hay muy fuertes partidarios de una legislación fuerte para duras leyes y yo asumo que ella va a firmar cualquier ley que reciba. Pero la analista política cree que Foley no tendrá el tema inmigratorio como prioridad e insiste en que será el tema presupuestario lo que gobernará. Y más adelante estaremos trayéndoles opiniones sobre lo que dicen los hispanos que están ejerciendo su voto en esta zona, en el suroeste de Oklahoma City. Carlos Luis Estrada, vuelvo contigo a los estudios de T30 Noticias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Estrada, por tu reporte. Vamos a regresar contigo más adelante en el noticiero. Bueno, independientemente de quién sea elegida como gobernadora de Oklahoma, el panorama económico es complicado. Básicamente, con la actividad económica deprimida, se están generando menos impuestos de planilla y menos impuestos de venta. Este dinero no está entrando al Estado, pero el Estado tiene que cumplir con obligaciones salariales, con servicios sociales, etc. Por ley, el presupuesto debe estar balanceado, lo que quiere decir que no se puede gastar lo que no se tiene. Aquí el análisis de un experto economista. Lo mejor en este momento para hacerle frente a la penuria económica es hacerle frente al problema presupuestario. Con una baja en la entrada de dinero al Estado, en concepto de impuestos, el próximo gobernador no podrá recortar impuestos, incrementar el gasto público o balancear el presupuesto y al mismo tiempo generar actividad económica. Todo esto no se puede hacer al mismo tiempo. Bueno, complicadísimo entonces el panorama. El analista también añadió que si se aprueba la pregunta 744, el próximo gobernador estará más amarrado aún en su manejo del dinero, porque mucho de este dinero tiene que ir obligatoriamente a educación. Necesariamente habría entonces recortes que probablemente incluirían despidos de empleados en el gobierno estatal. Vamos ahora a Duncan, donde la candidata demócrata Jerry Askins votó este día. Una posible administración suya, probablemente, nos dijo el experto en economía, buscaría en la medida de lo posible realizar recortes en el gobierno estatal que no impacten severamente servicios sociales, especialmente para los demás escasos recursos. Vamos a pasar ahora entonces con Bianca López Valencia, que nos trae un análisis de cómo se veía el panorama si Jerry Askins es elegida como gobernadora. Así es, Carlos, hablamos con un profesor de ciencias políticas y nos dice cómo sería la administración de Jerry Askins si es elegida como gobernadora. Jerry Askins podría no ser la gobernadora liberal como se ha insinuado en la campaña política. De hecho, Askins ha afirmado sus credenciales conservadoras y se ha mostrado en contra de la pregunta 744 que fiscalmente hablando supuestamente arrojaría por la borda la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas del Estado. Si la pregunta estatal 744, que daría más fondos a la educación, es aprobada, complicaría nuestra situación presupuestaria, porque sería necesario tomar dinero de otras agencias estatales o encontrar la manera de conseguir más dinero. Una eventual administración de Askins se enfrentaría con un problema presupuestario, básicamente dónde encontrar dinero y a dónde reubicarlo para continuar con el funcionamiento del gobierno. Pese a esto, según Cindy Rosenthal, directora del programa Carl Albert de la Universidad de Oklahoma, la experiencia de Askins como servidora pública ayudaría cuando sea gobernadora. Si Askins es elegida, verías continuidad en las políticas del gobierno estatal, pues no habría tanto cambio de personal en puestos claves de la administración, pues la transición sería de un demócrata, Brad Henry, a una demócrata, Jerry Askins. Esto es menos problemático que cuando hay cambio de gobernador y de partido. Según Rosenthal, el reto más grande sería el de balancear el presupuesto. Creo que Jerry Askins, habiendo sido líder de la minoría demócrata en el Congreso estatal, sabe cómo tratar con la mayoría republicana y tiene un récord establecido de trabajar conjuntamente con esta. Y con la situación presupuestaria, Askins tendría que trabajar con los líderes republicanos para balancear el presupuesto. Según Rosenthal, los republicanos planean reformar el Workers' Compensation System. Askins buscará un acuerdo con ellos. En el espinoso tema migratorio, Askins se muestra a favor de aplicar las leyes existentes, pero en contra de leyes como la de Arizona.
Si un proyecto de ley como el de Arizona se propusiera y avanzara en el Congreso estatal, el que ésta se convierta en la ley dependería de la composición de la legislatura y de si Askins tiene el apoyo de suficientes legisladores para sostener un eventual veto a esta. Así que la gobernadora tiene un trabajo difícil cuando se trata del tema del presupuesto y más si la pregunta 744 se aprueba. Carlos, regresamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Bianca, por el reporte. Cabe mencionar que según las encuestas generales de la semana anterior, estas situaban a Mary Foley por encima de Jerry Askins en casi 20 puntos. Vamos a la pausa, pero al volver. Me encuentro en un centro de votación ubicado en el suroeste de Oklahoma City en busca de los electores hispanos y los traemos más adelante después de la pausa. Acompañamos a una persona que hoy votó por primera vez. La historia después de la pausa.